Muy buenas tardes, respetados compañeros, respetada ingeniera. Nuestro grupo se encargará de exponer licitación y presupuestos. Los integrantes del grupo son Ramiro Jiménez Pérez, Alexander Acosta, Faber Sepúlveda Gil, Diego Navas Murillo y Johan Camilo Mira Cortés. El objetivo general de nuestra exposición es identificar y dar a entender las principales características técnicas y normativas dentro de las licitaciones públicas y los presupuestos de obra de ingeniería civil. Los objetivos específicos es el primero, dar a entender las características y la identificación de los componentes de las licitaciones públicas. 2. Dar a conocer la Ley 80 de 1993, la cual es el ente o la normatividad de contratación pública nacional. Y 3. Definir los componentes y las características de un presupuesto de obra de ingeniería civil. ¿Qué es una licitación? Es un proceso mediante el cual una organización, empresa o ente gubernamental da a conocer una necesidad, donde se solicita a diferentes oferentes que satisfagan esa necesidad una oferta, la cual está basada bajo unos pliegos y unas condiciones, y después del proceso se adjudica a uno de esos proponentes. ¿Qué tipos de contratos se pueden dar dentro de adjudicación y licitaciones? Obras públicas, servicios públicos, suministros, contratos de colaboración en cualquier área del sector público. Las fases de una licitación. La primera, fase de preparación de los pliegos y condiciones. En ello se describe las características de la infraestructura que se define construir o servicio que se desea prestar. 2. La publicación de la convocatoria. Esta puede hacerse a través de periódicos, difusión general, páginas de internet, correos electrónicos y boletines oficiales. 3. La presentación de las ofertas. Normalmente es una oferta técnica y una oferta económica, donde puede exigirse a los ofertantes una fianza o depósito del 1 al 2% del valor del contrato para poder realizar la presentación de su propuesta. 3. La evaluación de las ofertas, que es el proceso donde se descartan las ofertas que no dan cumplimiento de los principales parámetros y se inicia con la verificación de las condiciones de los ofertantes que están dentro de las condiciones aceptables y se da la evaluación o determinación dependiendo de los puntos y calificación que le brinde a cada uno de ellos. Bueno, muchas gracias, Johan. Bueno, continuando con las fases de la licitación, tenemos como quinta fase la adjudicación. Es allí donde se adjudica la obra o servicio a la empresa o persona cuya oferta ha sumado más puntos en la evaluación. Como la fase número 6 tenemos la formalización del contrato. La organización convocante de la licitación y el adjudicatario acuerdan un contrato. Este contrato tiene que haber sido basado en el pliego de las condiciones y en la oferta ganadora, el cual es un contrato que van a firmar y por el cual van a orar a partir de ese momento. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos cuando existe una nulidad en una licitación. Debemos destacar que los pliegos de condiciones obligan tanto al convocante como a los oferentes. Las empresas que se presentan deben cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, pero el convocante no las puede cambiar durante el proceso de la licitación. Podemos explicarlo de tal forma que desde que el convocante abre su proceso no puede cambiar ninguna de las condiciones para los oferentes, desde el principio de la convocatoria hasta la adjudicación del contrato. Está obligado a adjudicar al contrato a la empresa que gane la licitación. El contrato no se puede anular porque esta empresa no me gusta o porque quería que ganara esta otra empresa. Entonces por eso no se puede realizar una anulación de la licitación. Se puede anular una licitación porque nadie se haya presentado o cuando las personas que se presentaron no cumplen con las condiciones establecidas. Si nadie se presenta, pues esto de pronto quiere decir que el precio fijado por el convocante
a partir del cual los oferentes presentan mayores o menores descuentos era demasiado bajo, o de pronto las condiciones demasiado exigentes por parte del convocante hacia las empresas que estaban realizando la licitación. Si un oferente comete un error, por ejemplo, presentar un documento fuera de plazo, esto le puede suponer quedarse fuera del proceso. Igualmente, pues el proceso continúa con los oferentes que se lanzaron a la licitación. Pero si el convocante comete un error, por ejemplo, no respeta la normativa en cuanto al mínimo de días de difusión de la convocatoria y el fin del plazo de la presentación de ofertas, puede cometer ese error. Entonces, de esto puede suponer que la licitación se anule y debe comenzarse desde cero. También puede ser causa de nulidad que quien elaboró los pliegos de condiciones no tenía la competencia para realizarlo. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Diego Navas. Cordial saludo, ingenieros. Yo soy Diego Fernando Navas Murillo de la asignatura de Gerencia y Contratación de Obras de la Facultad de Ingeniería Civil. En el presente capítulo les daré a conocer las etapas del fraude en las licitaciones públicas. Primera etapa. Se considera fraude la preparación de los pliegos de condiciones. Este factor se basa en servicios que no necesitan precios muy superiores al que ofrece el mercado. También la utilización de técnicas innecesarias en los productos. 2. Fraude en la publicación de convocatorias. Esto conlleva indebidamente el plazo de la presentación de ofertas para las empresas que lo requieren. Esto se hace para perjudicar a las empresas competidoras. También sucede en los países pequeños. Fraude en la presentación de ofertas. Existen varias empresas que actúan ilegalmente de acuerdo para presentar ofertas iguales a las licitaciones exigidas, exponiendo precios ligeramente distintos, de modo de que una de ellas resulte adjudicataria, quedando favorecida la empresa ficticia. Cuarta, fraude en la evaluación de ofertas. Esta se basa en las experiencias en obras similares a lo que se está exigiendo dentro del contrato. Fraude de la formulación de contrato. Esto significa precios injustamente elevados, también reduciendo todas las obligaciones del contrato con sobornos. Capítulo 9. Prevención de los fraudes para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. Estas licitaciones se deben llevar a control a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para prevenir la corrupción en las licitaciones públicas. La contratación pública recomienda tener en cuenta las decisiones para llevar a cabo licitaciones sin presencia de corruptos. Primero, asegurar la publicidad de la convocatoria, para la cual se recomiendan los portales de contratación. 2. Maximizar el número de empresas que se pueden presentar. 3. Evitar montos de las licitaciones periódicas sean previsibles, ya que esto favorece la colusión. 4. Evitar licitar a la vez varios contratos idéntico o similar de importe. 5. Llevar en cuenta detallada de las empresas y el monto, la oferta que representaron en cuanto a los ganadores, como la de las perdedoras. Formar en detención de fraude al personal que redacta los pliegos de condiciones y evaluar las ofertas presentadas. Mi recomendación sobre este tema de los fraudes en las licitaciones: debemos tener muy en cuenta que cuando se toma un proyecto se deben cumplir todas las normas, no empezar a llegar que por hacer las cosas mal, por dirigir una obra o un contrato, entonces el contratista va a llegar que va a tomar las medidas de no, yo voy a sobornar, voy a pagar para que me salga más rápido y termine más rápido, y pues
Verdaderamente llegando a ese tema de la corrupción, por eso es que hoy en nuestro país todos los contratos, digamos, en la parte de infraestructura, en la parte de la salud, en parte de la educación, se está generando mucho caos y ya es muy complicado poder mitigar rápidamente esos problemas, porque ya hay mucho presupuesto gastado e invertido que el gobierno no va a tener recursos para poder solventar esa necesidad que la sociedad le afecta por culpa de la corrupción en nuestro país. Solamente me queda decirle que estoy muy agradecido por el aprendizaje que he obtenido por parte de esta materia y pues solamente me queda decirle que fue un aprendizaje maravilloso y pues a mis compañeros de mucha ayuda me han servido en cuestión de la investigación que se hizo a fondo sobre el tema a tratar en nuestro grupo de trabajo y de antemano le doy muchas gracias. Muchas gracias, Diego Fernando. Continuamos con la diapositiva número 10, ¿sí? Que son los parámetros básicos de las licitaciones, ¿sí? Para poder garantizar que haya un proceso recto y eficiente, estas convocatorias deben cumplir con una serie de parámetros, ¿sí? Parámetros básicos de las licitaciones, lo cual son, el primer parámetro son convocatoria para una licitación, ¿sí? Es crear una convocatoria, ya sea pública o privada, ¿sí? Para una licitación. ¿Qué es una licitación? Una licitación es un sistema por el cual se adjudica una obra o un servicio ante esa entidad, ¿sí? El otro parámetro que tenemos es garantizar el máximo de eficiencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es buscar mejores resultados y generar que la competencia sea más fuerte, ¿sí? En el momento de presentar la oferta. El otro parámetro es evitar establecer barreras de entrada. ¿Qué nos dice esto? Que es no limitar la posibilidad de la incorporación, de incorporar licitantes, estableciendo requisitos que impidan presentar sus ofertas. O sea, que en el momento de yo presentar mi licitación, mi propuesta, no ponerle trabas y no hacerla más difícil, por decirlo de alguna forma, para que los otros oferentes para que los otros oferentes tengan como esa traba y no puedan presentarse, ¿sí? Y así pues yo quedar solo en mi oferta. Eso quiere decir las barreras de entrada. La otra es una transparencia. ¿Qué significa esto? Que debemos brindar toda la información posible que sea necesaria para que toda la población y los ofertantes tengan pues derecho a esta dicha información, ¿sí? Y el otro parámetro es que sea extenso de discrecionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la entidad no podrá incluir ni quitar documentos en el proceso, ¿sí? Ya cuando se entregó, ahí quedó cerrado y todo bien, ¿vale? Vamos con la diapositiva número 11, ¿sí? La cual nos habla de la Ley 80 de 1993, ¿sí? Esta ley fue expedida el 11 de octubre de 1993, la cual tiene por objeto de las reglas y principios que rigen en la contratación estatal en Colombia, ¿sí? ¿Qué define esta ley? Nos define quiénes actúan como entidades y servidores públicos, ¿sí? Y que nos presenta también los derechos y deberes de las entidades y los contratistas que deben tener para el momento de una contratación, ¿sí? Esta ley 80 de 1993 nos reglamenta también la creación de uniones temporales y consorcios, la creación de uniones temporales, consorcios y
tipos de asociación que puedan crear para realizar en las contrataciones, ¿sí? Esto concerniente a la ley 80 de 1993, ¿sí? Y la diapositiva 12 ya nos habla acerca de los presupuestos, ¿sí? Los presupuestos, ¿qué es un presupuesto? Es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr unos objetivos y estipularlos en precios o en valor, ¿sí? Con respecto a este tema, pasamos a mi compañero Ramiro Jiménez Pérez, que nos va a continuar diciendo acerca sobre los presupuestos, todo lo que requiera esto. Muchas gracias. Gracias, Alex. Presupuesto en obras civiles. Existen dos tipos de presupuestos: el que se presenta a una entidad particular o privada y el que se presenta a una entidad pública o gubernamental. Motivos por los cuales se presenta un presupuesto: por solicitud directa de un particular, por la invitación de un particular y por oferta de una entidad pública. Dentro de la propuesta económica hablamos de la estructuración de la misma, donde consta de cuadro de costos y precio unitario. Dentro de los cuadros de costos encontramos los ítems, la descripción, unidad, cantidad, valor unitario, valor total. Este valor unitario hace referencia a este precio unitario, donde se desglosan los costos directos, los costos indirectos. Dentro de los costos directos encontramos los materiales, la mano de obra, equipos, maquinaria, transporte. Hay que tener en cuenta que ese transporte es de los materiales, de los equipos y de la maquinaria, no de personal. De los costos indirectos están el A y U, que es administración. Dentro de la administración encontramos los impuestos, la logística, gastos administrativos, asesorías, el contador, servicios públicos, arriendos. Dentro de lo imprevisto, todo lo que no está en cierta forma previsto en los estudios previos, ¿sí? Y la utilidad. Este AYU normalmente las entidades gubernamentales lo establecen en un porcentaje. En la parte del cuadro de costos, los ítems, por dar un ejemplo, uno está numerado y es preliminar. La descripción podría ser replanteo topográfico. La unidad, si es global o es en metros cuadrados o en kilómetros. Cantidad, si se necesita una comisión o dos comisiones. El valor unitario también lo estipula la empresa contratante y el valor total a cobrar o a facturar. A la conclusión que hemos llegado con nuestros compañeros es que las licitaciones y sus procedimientos o características brindan a las empresas de mediana y gran capacidad en Colombia a participar en eventos o contratos públicos y privados, de esta forma incrementando la productividad nacional y el movimiento económico de nuestra nación. Bueno, otra de las conclusiones que tenemos es que en el momento que se quiera presentar una licitación, se debe tener especial cuidado con todos y cada uno de los requisitos y exigencias que se describen en el pliego de condiciones de la misma, pues acarrea un trabajo arduo y riguroso en la elaboración de la propuesta, y por cualquier detalle, si sea mínimo, se puede quedar descalificado. Desde mi punto de vista, en conclusión de lo anterior, el objetivo principal es de brindarnos las medidas a tomar cuando vayamos a ofrecer propuestas de licitaciones en distintas empresas. Se deben tener en cuenta las normativas y reglamentaciones para la contratación pública en Colombia, donde tenemos la Ley 80 de 1993, la Ley 1550 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013. Es necesario tener especial cuidado en la elaboración de un presupuesto de obra.
y su redacción debe ser muy clara, concisa y muy detallada en los precios del mercado local y actual. Muchas gracias. Bueno, de este trabajo podemos concluir que es importante conocer las reglas en el proceso de licitación, ¿sí? Esto nos lleva a cometer menos errores y que la entidad exija que haya más transparencia en cuanto a los procesos de licitación. Muchas gracias. Como quinta conclusión tenemos que se debe tener especial cuidado en la elaboración de un presupuesto de obra. Su redacción debe ser clara, concisa y muy detallada, con exactitud en las mediciones y adoptando los precios del mercado local y actual. Muchas gracias.